Hola a todos los que escuchan historias en el canal Panda Tale. La historia de hoy tiene la siguiente sinopsis. En mi vida anterior, el día de mi boda, Marcus Hunt trajo a casa a otra mujer, diciendo que quería tomarla como su concubina, y me obligó a aceptarlo. Inmediatamente escribí una carta de divorcio para romper nuestros lazos, pero me encerraron en la mansión y me torturaron hasta la muerte. Cuando abrí los ojos, había regresado a ese mismo día de la boda, cayendo al agua con la concubina. Marcus gritó con fuerza: «¡Salven a la concubina!». Dejé de forcejear, me hundí en el agua, la saqué y le rompí el cuello con una mano. Lo siento, pero el renacimiento de esta anciana es solo el principio de la destrucción para todos ustedes. Les deseo a todos una feliz escucha. Soy la princesa predilecta del emperador. Marcus y yo fuimos novios de la infancia, comprometidos desde el vientre materno. A los 17 años, alcanzó la gloria militar en el campo de batalla y recibió un título. Ante su majestad, juró que me coronaría con la corona de Fénix y un vestido de novia rojo, que se casaría conmigo, que me daría una dote de 10 millas rojas, y que en esta vida y en esta vida, solo existiría yo. Pero en nuestra boda, seré yo. Con los invitados llenando el salón y los ciudadanos celebrando juntos, trajo a una mujer vestida con un brillante vestido de novia rojo, diciendo que quería tomarla como su concubina y pidiéndome comprensión. Con una sola frase, destruyó por completo la admiración de todos y la grandiosa ceremonia sin precedentes. Los invitados se miraron entre sí, y luego todas las miradas se posaron en mí. Con un pequeño desliz, me convertiría en el hazmerreír de toda la capital. Esas damas nobles que me habían envidiado durante tanto tiempo ahora mostraban una clara burla en sus rostros, esperando a que perdiera el control y quedara mal. Pero mantuve la calma, hablando despacio. «Soy Lily, ven a conocer a tu hermana mayor». Ella avanzó tímidamente con su esbelta figura y su gentil apariencia. Al inclinarse, su delicada postura era como un sauce mecido por el viento, haciendo palpitar el corazón de todos. Pero antes de que pudiera arrodillarse, Marcus se adelantó apresuradamente, ayudándola a levantarse con ansiedad. «Tu cuerpo está débil, no necesitas formalidades». «Está bien», dijo en voz baja mientras se inclinaba suavemente hacia el abrazo de Marcus, haciendo que sus ojos se llenaran de ternura, incluso su tono se volvió suave. «Pero me rompería el corazón». Los dos se mostraban cariñosos e íntimos, como si estuvieran en su propio mundo, mientras yo permanecía allí, incómodo y fuera de lugar, como un extraño que desconocía su lugar. Sin embargo, lo vi claramente en los ojos de Lily cuando me miró en silencio, llenos de provocación y suficiencia. Marcus no se dio cuenta, solo me miraba con una expresión de súplica y disculpa que nunca antes había visto. En definitiva, Lily tiene un carácter amable y gentil, y no compite por nada, solo quiere estar a mi lado. Si pudieras perdonarla, te lo agradecería muchísimo. Sonreí y arqueé una ceja. ¿Y si no estoy de acuerdo? Sus ojos se oscurecieron de repente, frunciendo los labios, lo conocía demasiado bien. Era su costumbre cuando empezaba a molestarse. Efectivamente, justo después de oírle decir: «Eleanor, deja de armar un alboroto». ¿Quién está armando un alboroto? Lo miré con calma, con los ojos encendidos. El emperador otorgó este matrimonio, una gran ceremonia nacional, pero tú desprecias toda dignidad, queriendo tomar a una extranjera de las tierras fronterizas como concubina. Esto no solo me humilla, sino que abofetea a su majestad. Se quedó atónito de inmediato, al parecer, no esperaba que conociera también los antecedentes de Lily. El pánico se reflejó en sus ojos, pero aún así intentó mantener la calma. Lily había sido liberada de su estatus, ya no tenía nada que ver con esos criminales exiliados por sus crímenes. En cuanto terminó de hablar, la sala bullía de discusión. Mi tío ya no pudo contenerse y gritó furioso: «Marco, no te alejes demasiado». Aunque Leonor perdió a su madre joven, es la sobrina más querida del emperador, criada personalmente por este príncipe. Tu comportamiento hoy es desagradecido e irrespetuoso. Este príncipe informará de inmediato a su majestad, y te acusará de desafiar las órdenes imperiales. No es necesario. Lo detuve mirando a Marcus y luego volviéndome para observar al eunuco jefe que salía apresuradamente de la entrada principal. El edicto imperial ha llegado, se ha decretado. En mi vida anterior, para no quedar mal ante todos, intenté no armar un escándalo.
Apreté los dientes y aguanté participando en la ceremonia nupcial con él. Cuando el tío emperador se enteró, montó en cólera, afirmando que la única nieta de la princesita a quien apreciaba como una joya preciosa, no podía soportar semejante humillación. De haberlo sabido antes, sin duda habría decretado la anulación del matrimonio. Así que en este renacimiento, en cuanto vi la mansión decorada con rojo, envié de inmediato a mi doncella al palacio para solicitar la anulación del matrimonio. Por suerte, todo llegó a tiempo. En cuanto vio aparecer al jefe de los eunucos, Lily entró en pánico, tirando tímidamente de la manga de Marcus, con los ojos enrojecidos y a punto de llorar. Hermano Marcus, Lily no quería que las cosas salieran así. Marcus le apretó la mano con fuerza de inmediato con una mirada decidida. No tengas miedo, pase lo que pase, te protegeré por completo. Mirándolo ahora, solo me pareció irónicamente divertido. En mi vida anterior también sostuvo mi cuerpo frío con un dolor extremo, diciendo que se arrepentía, que me había hecho daño, que al final no podía protegerme por completo. Los votos de los hombres no valen nada, pero Lily lo creía sin dudar, con el rostro enrojecido por la emoción. Con mi hermano Marcus a mi lado, incluso en la muerte, Lily no se arrepentiría. Mientras hablaba, sus lágrimas caían como perlas rotas, como si reprimiera innumerables agravios, ahogándose sin poder hablar, despertando compasión en quienes la rodeaban. Se cubrió la cara y sollozó un buen rato, y de repente se arrodilló ante mí, intentando agarrar el dobladillo de mi vestido de novia. Me hice a un lado, sin molestarme en ocultar el asco en mis ojos. No me ensucies el vestido de novia. Falló y cayó al suelo, apoyándose con manos temblorosas para incorporarse, con la muñeca ya raspada y roja en una gran mancha. Me miró en silencio con ojos que parecían soportar, pero también suplicar. Se mordió el labio intentando tirar de la manga para tapar la herida, pero con las prisas, cuanto más tiraba, más moretones se veían. Empezaron a surgir susurros a nuestro alrededor, la mayoría de compasión, diciendo que yo era fría y despiadada, sin compasión. Al oír esto, los ojos de Lily brillaron de satisfacción. Se arrodilló con esfuerzo y se acercó a mí, levantando su carita empapada de lágrimas, suplicando desesperadamente. Princesa, todo es culpa de Lily. Lily ya no se atreve a competir. No pide nada, solo que por favor no le compliques más las cosas a su hermano Marcus. Al ver que estaba a punto de desmayarse de tanto llorar, Marcus la abrazó con fuerza, apretándola contra sus brazos y acariciando constantemente sus rodillas. Después de un rato me miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Eleanor Zhang, si algo le pasa a Lily, no te perdonaré en absoluto. ¿Cuánto vale tu perdón? Reí entre dientes, encogiéndome de hombros con total indiferencia. Todos vieron claramente que no la había tocado en absoluto, tantos ojos aquí como testigos. Lord Hunt, no me acuse falsamente. Que lo refutara lo dejó sin palabras. Su rostro se ensombreció de vergüenza y se transformó en ira, apretando los dientes en señal de acusación. Eleanor Zhang, ¿por qué te has vuelto tan cruel, tan irrazonable? Antes no eras así. Antes era antes, ahora es ahora. Lo miré directamente a los ojos sin evitarlos. ¿Quieres verme aún más escandaloso? Intenta. Justo cuando entró el eunuco jefe, todos se arrodillaron para recibirlo, pero lo que sostenía no era un edicto imperial, sino un decreto oral de la emperatriz. Los dolores de cabeza de su majestad han resurgido, lo que le dificulta venir en persona. La ceremonia nupcial debe continuar como de costumbre. Se pueden tratar otros asuntos más adelante. No me sorprendió en absoluto. La emperatriz nunca me había apreciado, siempre creyendo que el emperador me consentía demasiado, eclipsando a su única hija. Usar esta excusa para imponer su autoridad era totalmente normal, y aquellas damas nobles que ya me desagradaban ahora se sentían envalentonadas, prácticamente llevando la palabra burla en sus rostros. Su malicia era descarada y sin disimulo, y enseguida abrieron la boca para burlarse. Hay un dicho que circula en la capital esta noche, ¿sabes? Como dice: desear el corazón de alguien hasta que las canas no se separen. Qué lástima por la princesa. De ahora en adelante solo podrás encender velas hasta el amanecer, haciendo compañía a tu propia sombra. Antes de que terminara de hablar, mi doncella ya le había dado una bofetada. Insolente.
Nuestra princesa es la princesa del Abismo Nevado, nombrada personalmente por el emperador. ¿Cómo se atreve alguien como tú a burlarse de ella con tanta indiferencia? Su suave mejilla mostró al instante la huella de una mano roja y brillante, su rostro horrorizado se agarró la mejilla y me miró con incredulidad. Incliné suavemente la mano, usando la tapa del té para retirar la espuma, y hablé despacio. Señorita Harper, ¿tiene alguna otra idea brillante? Esta princesa es generosa, no me importaría regalarle unas cuantas bofetadas más. Por supuesto, no estaba dispuesta a aceptarlo queriendo contraatacarme, pero sus ojos ya estaban rojos de agravio mientras miraba a sus padres. Todos temían mi poder, evitando de inmediato su mirada, con el rostro prácticamente describiendo por qué la provocaste. Luego volvió su mirada suplicante hacia las damas nobles y los jóvenes señores con quienes tenía una relación cercana, pero todos se apartaron al unísono, fingiendo no ver. Al ver que nadie la ayudaría, sollozó lastimosamente ahogándose. Esta sirvienta sabe que está equivocada, por favor, perdóname, princesa. Pero no era solo ella, la hija de la mansión del duque Nin tampoco me había apreciado nunca. Ahora al verme no solo revertir la situación, sino también usarla para imponer mi autoridad, no pudo contener sus mezquindades. Inmediatamente me recriminó por mi falta de tolerancia, avergonzando a la familia real. Arqueé una ceja y sonreí levemente contraatacando con calma. ¿Qué pasa? ¿También estás celoso de que la señorita Lily trepe por las ramas altas y llegue al cielo de un solo paso? ¿O también quieres hacerte pasar por la concubina de Marcus? Ella siempre había admirado en secreto a Marcus, incluso una vez usó descaradamente la opinión pública para presionarlo a casarse con ella como una esposa igual, pero aún así fue rechazada con frialdad. Ahora, al ver su sucio secreto expuesto por mí delante de todos, su rostro se puso rojo como un tomate. Se mordió el labio con fuerza, incapaz de articular palabra, y finalmente dio un pisotón y salió corriendo del pasillo. Retiré la mirada, recorriéndola a todos los presentes, uno por uno. Todos bajaron la cabeza de inmediato fingiendo estar ocupados, nadie se atrevió a mirarme. Este grupo creía que, como el emperador ya no me favorecía públicamente como antes, caería en desgracia. No esperaban que todo estuviera dentro de mis cálculos. Hoy la emperatriz albergaba resentimiento, utilizando este asunto para afirmar su autoridad y no permitirme romper el compromiso. Pero cuando cambie la situación, temo que tenga que suplicarme el divorcio. Mi tío vio la situación y sus ojos se enrojecieron de dolor. Era el hermano menor de mi madre y me había consentido desde pequeña. Mientras todos despedían al jefe de los eunucos, él bajó la voz para hablarme. Eleanor, vámonos. Aunque eso signifique desafiar la voluntad imperial, mi tío no permitirá que sufras ningún agravio. Puse suavemente mi mano sobre la suya para indicarle, no te preocupes, está bien. Solo mátalos a todos. Se quedó atónito de inmediato mientras me ajustaba la ropa, sacudiendo un pequeño pétalo blanco que el viento me había dado en el hombro y pisando el suelo. Una concubina es una esclava. Se degradó voluntariamente a ser esclava y sirvienta. Pero soy la hija póstuma de la princesa guardiana, una princesa nombrada personalmente por el emperador. Si accidentalmente matara a golpes a un esclavo, ¿quién se atrevería a decir ni una palabra? Me miró desconcertado con una mirada de evidente sorpresa y complejidad. Nunca imaginó que yo, que antes no soportaba pisar una hormiga, pudiera llegar a ser tan cruel. Hablando de matar tan a la ligera, no pensaba explicarlo, porque no podía decirle que en mi vida anterior firmé el divorcio, pero estuve prisionera en la mansión sin escapatoria. Tampoco podía contar que cuando estaba embarazada, Marcus me obligó personalmente a tomar un medicamento abortivo. La desesperación de ese momento lo ahogó todo. Especialmente no pude mencionar cuando Lily y yo fuimos capturadas por las fuerzas enemigas. Él la eligió sin dudarlo, disparándome una flecha al corazón. Las últimas palabras que llegaron a mis oídos antes de que mi alma abandonara mi cuerpo fueron sobre la fosa común en la parte oeste de la ciudad, donde a menudo vagaban perros salvajes, el mejor lugar para arrojar cadáveres. Estaba ciego para ver a la gente, apostaba y perdía, así que lo acepto. Pero si me dieran otra oportunidad, también debería dejarles ver lo que significa ser temible sin espada. ¿Qué es la astucia despiadada? Como el decreto oral de la emperatriz no era claro, Marcus insistió en completar la ceremonia y tomar una concubina.
Todos me miraron de nuevo con cierta compasión en sus ojos. Como burlándose de mí por muy fuerte que pareciera, sin el corazón de mi esposo seguía siendo lastimosa y triste. No tenía prisa por demostrar nada, en cambio casi me echo a reír. Marcus, no tengo muy buena memoria, pero recuerdo que ya te puse cara antes. Él aguantó con firmeza, pero su tono era extremadamente firme. Pase lo que pase, debo casarme con Lily. No me arrepiento. Mal. Aplaudí una vez, sonando como campanas de jade al chocar. Luego como quieras. Levanté el dobladillo de mi falda bordada con hilo dorado, me giré y me senté en el asiento principal, diciendo fríamente, una esposa secundaria que entre debe servir el té a la esposa principal. Si tú y ella realizan la ceremonia, 3 reverencias y 9 reverencias, esta princesa mostrará gran misericordia y la dejará entrar en la mansión. La humillación se reflejó en sus ojos, pero aún así no dudó y se arrodilló de inmediato. Muy bien, si alguien se convierte en el hazmerreír de toda la capital hoy, definitivamente no seré yo. Al verlo así, Lily se sintió profundamente destrozada, y lo levantó apresuradamente. Él la miró con disculpa y dijo, siento haberte hecho sufrir. Lily negó con la cabeza constantemente, con lágrimas repentinamente en los ojos mientras me miraba suplicante, mordiéndose el labio y diciendo, con que pueda estar a su lado me basta. A Lily no le importan los títulos ni la gloria, pero a mí sí. Me quedo despierta todas las noches, solo con la esperanza de reemplazarlo como dios de la guerra. Extendí la mano hacia la jarra de vino que estaba sobre la mesa, vertí 3 copas llenas ante mí y dije con calma, Marcus, tu madre, el general Min, fue una vez la mano derecha de mi madre, leal sin reservas, siguiéndola durante más de 10 años. Ese año, confiando en ese logro, le rogó al emperador que nos otorgara un decreto de matrimonio. Ese es también el origen de tu nombre. Tú y yo estudiamos y practicamos artes marciales juntos desde la infancia, novios de la infancia, sin dudar jamás de nuestros sentimientos. Así que, aunque soy más talentosa que tú y mejor en estrategia militar, estuve dispuesta a rebajarme. Para ser en paz la gentil y virtuosa señora de la mansión marquesa, incluso el vestido de novia que bordé puntada a puntada con mis propias manos, lleno de esperanza. Aún así, no perderías poder militar casándote con una princesa, rechacé la oferta del tío emperador de heredar su título. Pero realmente no lo mereces. Levanté una copa de vino y se la ofrecí. Siempre me entendía, en un instante adivinó mi intención, sus ojos reflejaron un horror inusual. Eleanor. Lo miré fijamente a los ojos, recordándoselo con severidad. Sin remordimientos, ¿recuerdas? Dudó varias veces, sus ojos enrojeciéndose gradualmente, casi temblando al extender la mano para tomarla, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, la solté. La copa de jade cayó al suelo, rompiéndose en pedazos con un sonido agudo y penetrante. Me acerqué con la manga y tiré las 2 copas restantes al suelo, mi voz resonó por toda la sala. Una copa para el cielo y la tierra, 2 sonidos para informar a los padres, 3 para notificar a los dioses. Hoy tú, por ser una mujer común, desafías a tu madre, te resistes a las órdenes imperiales. Tú y yo cortamos vestiduras y cortamos sentimientos, toda gratitud y lealtad se acabaron. De ahora en adelante los hombres se casan y las mujeres se casan sin parentesco. No puede ser. Ni siquiera esperó a que terminara antes de arrepentirse, agarrándome la mano con ansiedad, con lágrimas brillando en sus ojos, casi suplicando. Eleanor, tenemos un decreto de matrimonio imperial, no se puede cambiar. Mi mirada se detuvo lentamente en Lily, el significado era demasiado claro sin palabras. Marcus observó su rostro cada vez más pálido, dudó un momento pero finalmente habló. Lily, debo casarme con ella también. Luego celebraré la ceremonia. Al principio no tenía intención de quedármelo, estas palabras eran solo para que las oyeran los forasteros, para que no me consideraran cruel e injusta. La criada recibió la orden y se adelantó para servir el té. Marcus y Lily intercambiaron miradas, con las manos fuertemente entrelazadas, inclinando la cabeza 3 veces. Me senté erguido, sin esquivar ni esquivar. En ese momento oí susurros que empezaban a surgir entre la multitud, diciendo que como hombre que se alzaba entre el cielo y la tierra, Marcus era tan cobarde que manchaba la reputación de un general famoso. Estas palabras se extenderían por toda la capital esa noche, convirtiéndose en el entretenimiento de las reuniones de té.
Marcus no se perdía ni una sola palabra, su rostro alternaba entre blanco y verde extremadamente feo. Fingí no darme cuenta, riendo levemente. Con la solemnidad del señor Marqués, parece que aún me tiene en su corazón. Antes de que terminara de hablar, la expresión de Lily cambió ligeramente, un destello de crueldad cruzó sus ojos al mirarme, pero lo ocultó rápidamente, volviendo a su habitual apariencia débil e inofensiva. Pero más tarde, cuando la llevaron a la cámara nupcial, me rozó deliberadamente con una voz que solo nosotros podíamos oír, diciendo: «Mi hermana pronto sabrá quién está en el corazón del marqués». Sí, así es. La comisura de mi boca se curvó ligeramente hacia arriba. Yo también lo espero con ansias. Pensé que tenía un plan brillante, pero resultó ser solo una estratagema para acusarme falsamente de empujarla al agua. Marcus corrió hacia mí presa del pánico sin siquiera entender lo que había pasado, antes de gritar con urgencia: salven a la concubina deprisa. Reí con frialdad, dejé de forcejear, me sumergí para sacar a Lily, y en un instante la agarré con más fuerza y le rompí el cuello. Bajo el agua fría, brillante pero aterciopelada, miré a mi alrededor y finalmente me detuve en Marcus. Las comisuras de mis labios se curvaron lentamente, floreciendo en una sonrisa ensangrentada. Lo siento, el renacimiento de esta anciana es solo el comienzo de la destrucción para todos ustedes. El rostro de Marcus estaba lleno de horror, de un dolor extremo, como un hombre que hubiera perdido el alma mientras sacudía desesperadamente a Lily, intentando despertarla, pero su cuerpo ya estaba flácido, con la cabeza colgando hacia un lado, sin fuerzas, tras haber dejado de respirar hacía tiempo. Marcus casi enloqueció, con los ojos rojos como la pólvora, rugiendo mientras me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacer esto? Lo miré en silencio, sonriendo suavemente sin decir palabra. En mi vida anterior, al morir, ni siquiera tuve la oportunidad de preguntar, solo sangre fresca brotaba de mi boca, ahogándome la garganta, dejando solo gemidos roncos entre convulsiones. Ahora, cuando me agarró con fuerza por los hombros, su mirada feroz, como la de una bestia salvaje que acaba de perder a su amada, rugiendo desesperada. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? ¿La conoces? Antes de que termine, puedo devolverla a la vida. De repente se quedó paralizado, tartamudeando. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿No siempre afirmaba tener el destino del Fénix? Lo miré directamente a los ojos, esbozando una leve sonrisa. Como es un fénix, debe pasar por el nirvana para renacer. Ese idiota se creyó mi ridícula mentira. Al regresar, mandó incinerar el cuerpo de Lily de inmediato. Nadie pudo detenerlo. Incluso siguió mis instrucciones al pie de la letra, moliendo los huesos y esparciéndolos a lo largo de 16 kilómetros de camino. Cuando las criadas me contaron su lamentable estado, me reí hasta casi no poder respirar. ¡Qué ingenua! Creyendo que perdonaría a Lily, bien podría creer que soy el primer emperador. Y cuando vino a buscarme con intenciones asesinas y furia, ya me había marchado para el matrimonio por la paz. Oí que cuando supo la noticia, entró en pánico, olvidó la prohibición de salir de la capital mientras se ostentaba el poder militar, y me siguió a las afueras. Frente al pabellón de despedida, obligó a detener mi carruaje, preguntando con los dientes apretados: ¿quién te permitió ir a la boda pacífica? ¿El emperador, la emperatriz? Enumeré los nombres de cada uno, observando cómo su expresión, ya de por sí desagradable, empeoraba gradualmente. Imposible. Me interrumpió furioso, con la mirada aún más nerviosa que yo. Vas a casarte por la paz en la frontera. El emperador te tiene tan en alta estima, ¿cómo pudo dejarte ir a un matrimonio por la paz? ¿Qué tiene de imposible? El tío emperador siempre ha desconfiado del poder militar que tienes en tus manos, desde hace tiempo quiere arrebatártelo. Por eso esta vez, al atacar el territorio del norte, escuchó la recomendación de la emperatriz y permitió que su insensato hermano liderara el ejército. Desafortunadamente ese hombre poseía gran codicia pero nula capacidad, causando un gran desastre por lujuria, siendo derrotado por el enemigo e incluso perdiendo varias ciudades consecutivas. Ahora, casar a una princesa puede intercambiarse por la paz, ¿por qué no lo harían? Pero el príncipe te ama tanto, ¿cómo podría soportar dejarte ir a ese lugar frío y amargo? Puede que tu tío tenga tropas de patrulla y normalmente pueda contender contigo, pero ante la autoridad imperial, por muy reticente que sea, te engañó.
El tío, por supuesto, no estuvo de acuerdo. Analicé los pros y los contras, supliqué una y otra vez cuestionando repetidamente. Ahora que Marcus está controlado y ese idiota ha perdido el poder, ¿acaso el tío ambiciona hacerse con el poder? Hace tiempo que está acostumbrado a una vida tranquila como las nubes y el agua que fluye, hace tiempo que perdió el deseo de poder, pero no lo soportaba. Seguí provocándolo, aunque con el favor del emperador, pero siempre reprimido por Marco, restringido en todas partes. ¿De verdad mi tío no guarda ningún resentimiento? Se quedó atónito un buen rato, mirándome con ojos complejos. Elinor, ¿por qué siento que has cambiado tanto, o mejor dicho, que has vuelto a tu verdadera naturaleza? Sonreí mirándolo a los ojos. Tío, no olvides que soy la nieta de la primera emperatriz de la historia, linaje de la princesa guardiana. Hace años mi madre sostenía sola una lanza protegiendo las 14 provincias fronterizas. ¿Cómo podría una madre tigresa dar a luz a un perro? Naturalmente no puedo avergonzarla. Mi tío y mi madre nacieron de la misma madre, seguro que no estás dispuesto a dejarte controlar por otros. Efectivamente, en cuanto mencioné a mi madre, su voluntad se conmovió de inmediato. ¿Qué quieres hacer? ¿Un matrimonio pacífico? Lo miré con ojos llameantes. Tío, dame las fuerzas militares y el poder clandestino que mi madre dejó en la frontera. Te daré la oportunidad de revocar la corte. Al día siguiente mi tío organizó a la gente en secreto. En la corte adularon y elogiaron terriblemente al insensato hermano de la emperatriz, lo que enfureció aún más al tío emperador. Inmediatamente lo degradó 3 rangos y lo exilió a la frontera, obligándolo a comenzar como soldado desde cero. En ese momento alguien sugirió oportunamente que con la fuerza militar insuficiente, ¿por qué no optar por el matrimonio pacífico en lugar de la guerra, casando a una princesa como muestra de sinceridad? El territorio del norte tiene 4 tribus, con cegadoras tormentas de arena, frío y crueldad en la frontera militar. Naturalmente nadie estaba dispuesto a casar a su hija consentida. Pero ¿cómo podía la emperatriz olvidarse de algo tan bueno como yo? Pero cuando me llamó al palacio sonreí levemente y dije, Eleanor, naturalmente desea compartir las preocupaciones de la emperatriz, pero ahora ya es la amante del marqués Minor, dispuesta pero incapaz. Si la emperatriz hubiera accedido a dejarme romper el compromiso hace unos días, hoy podríamos haber aprovechado esta hermosa oportunidad. Es culpa de este palacio. Bajaba la voz constantemente para persuadirme agarrándome la mano con ansiedad. Si aceptas el matrimonio pacífico, te daré lo que quieras. Como la emperatriz es tan sincera, Leonor no se atreve a negarse. Sonreí con los ojos entrecerrados y abrí la boca para decir, este viaje al territorio del norte es por montañas y largos caminos, con la vida y la muerte inciertas. Seguramente la emperatriz tampoco se siente cómoda con Leonor. Por lo tanto, quiero a todos los espías y agentes secretos que la emperatriz ha infiltrado allí. Este palacio no entiende de qué hablas. Retiró la mano rápidamente, bajando la mirada para ocultar el pánico. Este palacio es la madre de la nación, señora del palacio interior, y jamás ha tenido una lealtad dividida hacia su majestad. ¿Cómo podría cultivar en secreto tal poder? No la presioné, simplemente respondí con calma. Si la emperatriz no tiene la sinceridad para cooperar, entonces no hay necesidad de seguir hablando. Justo cuando terminé de hablar, me di la vuelta para irme. Ella entró en pánico, mojada. Después de pensarlo mucho, le pidió a alguien que trajera el sello dorado de mando para dármelo. Claro que asentí, pero Tiffany Chen estaba furiosa. Ya le desagradaba, y ahora la estaba reemplazando en el matrimonio por la paz. Era como quitarle la vida. Inmediatamente fue al Palacio de la Pureza Celestial para buscar al emperador y revocar el decreto. Cuando llegué, ella sola estaba arremetiendo contra toda la corte, regañando a los funcionarios civiles y militares hasta que nadie pudo levantar la cabeza, con el rostro rojo como un tomate. Menuda estupidez. ¿Quién los ha alimentado a todos? Cada uno de ustedes es gordo y próspero con barrigas cerveceras como montañas, pero no conoce la vergüenza. Una hija real desde la infancia por más de 10 años, comiendo, vistiendo, gastando, exhibiciones ceremoniales, ¿cuánto cuesta? Un príncipe que deja el palacio para establecer una mansión, ¿cuánta plata necesita? Un funcionario corrupto que engrasa las relaciones necesita, ¿cuántos tesoros necesita? Un general que lidera tropas en batalla,
¿Cuántas provisiones cuesta? ¿Es la extravagancia de una princesa siquiera una fracción de la suya? Porque los hombres pueden ir a los campos de batalla, pueden negociar relaciones diplomáticas, pueden estar en el robo como reyes y generales, logrando méritos y recibiendo recompensas, pero cuando fracasan en la batalla, ¿son las mujeres las que deben asumir las consecuencias? El matrimonio por paz suena noble y trascendente, pero en realidad es solo convertirse en un hermoso trozo de carne en el tajo para que otros lo trituren a voluntad. El tercer príncipe habló con admiración. La hermana imperial se equivoca al decir eso. Un matrimonio por la paz demuestra sinceridad y deseo de paz, mucho más importante que el dinero. Si es tan importante, ¿por qué no van juntos los 5 hermanos imperiales, enviando a 5 personas de una sola vez? ¿Qué podría demostrar sinceridad más claramente que eso? Sus ojos brillaban como fuego. Tras reprender a los príncipes, señaló al emperador y dijo: «Qué disparate es que las princesas disfruten de las bendiciones del reino y tengan la responsabilidad de proteger los ríos y las montañas. Quien realmente disfruta de las bendiciones del reino es su majestad, así que ¿cuántas tierras piensa darle su majestad a la princesa? Padre, ¿qué terreno piensa darle a Tiffany?». Escuché con la espalda empapada de sudor. Feroz, sin duda, pero tanta imprudencia era buena. El emperador tampoco pudo soportarlo más, se agarró el pecho y dijo con dureza: «Insolente». Luego ordenó que la encerraran sin edicto imperial. No podía abandonar la mansión ni un paso. Esa noche me colé por la madriguera del perro para visitarla. Caminaba de un lado a otro irritada, con las manos en las caderas. Cuando supo que me ofrecía a ir, apretó los dientes con aún más rabia. «Insensato. No tienes poder político, así que, ¿qué obligación política tienes? Si 2 países quieren la paz, hay maneras de lograrla. Si quieren la guerra, basta con una excusa para luchar. Enviar mujeres a matrimonios pacíficos, empujarlas al abismo, usar su felicidad y sacrificio a cambio de paz, eso no es paz, sino la debilidad e incompetencia de quienes ostentan el poder. Crees que te sacrificas, que contribuyes, pero en realidad es pura estupidez. Saltar al abismo no vale ni un céntimo. ¿Entiendes? Yo entiendo. Sé lo que hago. Antes de que pudiera terminar, ya estaba llena de oposición, planeando seguir persuadiendo. Dije rápidamente: «Tiffany, ¿recuerdas a la princesa Yuan Chao de la historia fronteriza?». «Claro que sí». Al mencionar esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. La princesa Yuan Chao era la primera princesa de la historia, un modelo para todas las mujeres bajo el cielo. Ese año, cuando falleció el antepasado sagrado, el nuevo emperador aún no había cumplido los 15 años, la corte era inestable, poderosos ministros monopolizaban el poder y además 2 países estaban en guerra. Nuestro ejército perdió batallas constantemente, perdiendo más de 10 ciudades, y el pueblo sufrió terriblemente. En esta situación desesperada, la princesa Yuan Chao solicitó voluntariamente un matrimonio de paz. 3 matrimonios, 3 muertes, 3 generaciones de enemigos, finalmente sometieron la frontera y la incorporaron al territorio de nuestra dinastía. Se detuvo 2 veces con la mirada fija, como si se diera cuenta de algo. ¿Quieres decir que quieres? Asentí levemente haciéndole un gesto de silencio, fingiendo una sonrisa y diciendo: «Cuando vuelva, no dejes que te supere». «Jamás». Levantó la cabeza con orgullo. «Aún no has recuperado el colgante de jade de la última vez que perdiste contra mí. Al contrario, necesitas esforzarte más». Dicho esto, sacó el colgante de jade de su pecho y me lo devolvió. Negué con la cabeza. «Cuando regrese triunfal, puedes ponérmelo». Ella no insistió. Tras un momento de silencio, con voz cautelosa: «Cuídate». Sonreí levemente, prometiendo volver a vernos. Cuando Marcus supo que todos habían acordado el matrimonio por la paz, casi no lo podía creer, apretando los dientes y diciendo: «No estoy de acuerdo, absolutamente no estoy de acuerdo». Oh, me reí entre dientes: «¿Quieres una rebelde para mí?». Me miró sin refutar, sus ojos oscilando entre la luz y la oscuridad un buen rato, las ojeras enrojeciéndose poco a poco, el claro tormento en sus ojos imposible de ocultar. Dejé de lado mi actitud burlona, sintiéndome amargada por dentro. «Estás dispuesta a rebelarte por mí, pero no me dices ni una palabra sincera». «Marcus, hoy nos separamos, es difícil volver a vernos en el futuro».
Sin importar las dificultades que tengas, aún espero que podamos ser sinceros el uno con el otro. Me miró fijamente con los ojos llenos de emoción, como si innumerables dolores quisieran abrirse paso a través de su corazón y aflorar. «Alguien viene». Un recordatorio sonó de repente desde atrás. Antes de terminar de hablar, se oyeron unos cascos apremiantes. Recuperé mis emociones y levanté la mano para abofetear a Marcus. Ante su mirada desconcertada y confusa, dije con decisión: ¿por qué has cortado tanto nuestra gratitud y nuestros sentimientos? Deja de enredarme. Dicho esto, me di la vuelta y subí al carruaje. El cochero hizo restallar el látigo para espolear a los caballos y abandonó rápidamente el pabellón de despedida. Mucho después, la criada a mi lado levantó la cortina del vagón para mirar afuera. Marcus seguía allí de pie observando, su figura solitaria se extendía bajo el sol poniente. Me miró disimuladamente, incapaz de contener la risa. «Princesa, incluso puedes perdonar a una sirvienta, ¿por qué no puedes ser indulgente con Marcus?». La miré a la cara después del disfraz, ya no mostraba rastro alguno de su antigua apariencia. «Lily, no te perdono, has pagado vida por vida, la deuda está saldada». Antes de que Marcus la incinerara, usé talismanes para sustituirla por un cadáver del calabozo. Antes de que pudiera causar un gran desastre, había invocado su alma de la vida anterior. Este hechizo era extremadamente arriesgado, no garantizaba el éxito, pero el fracaso no importaba. Sin lo que ella tenía en sus manos, aún podía lograr lo que quería, simplemente tomando un desvío. Después de escuchar, se tocó el cuello por reflejo. Marcus tenía razón, no debía haberte ofendido. Aún estás a tiempo de cooperar. Pelé una mandarina y le tiré la mitad. Muy dulce, pruébalo. Pensó que era real, se lo metió todo en la boca, tanto que arrugó la cara. Mirándome no pudo evitar escupirlo poco a poco, apretando los dientes y diciendo: coopera, coopera, pero no traicionaré a mi amo. Resoplé con frialdad. Sé quién es sin que me lo digas, deberías pensarlo bien, ¿qué valor tiene para él alguien ya descartado como tú? Ella guardó silencio. Aproveché la ventaja atacando psicológicamente primero. Serle leal no da resultados, pero si me eres leal, aunque tenga que excavar 1 metro bajo tierra, encontraré a tu padre. En el camino hacia el matrimonio pacífico pasaría por el feudo de mi madre. Tras su muerte, las 16 provincias de Zhangdi tenían generales que ocupaban montañas como reyes, erigiéndose como gobernantes, sin siquiera considerar el gobierno, con una arrogancia extrema. Lo primero que hice tras entrar en el territorio del norte fue matar a todos los acompañantes, liderando a 3000 soldados de élite siguiéndolos en secreto. Ataqué el campamento durante la noche, convoqué a los antiguos subordinados de mi madre, pero, evidentemente, en una habitación llena de más de 10 hombres corpulentos, ninguno se sometió a mí, y luego seguí matando. Sonreí y lancé mi espada, golpeando al general adjunto que se escondía tras la multitud. Tenía una apariencia bastante común, pero cada vez que ese líder me hablaba, esperaba su opinión antes de atreverse a hablar, definitivamente no era sencillo. Efectivamente, tras su muerte la sala se volvió aún más caótica, y se alzaron voces de disidencia. Pero después de que maté a 3 personas más, todo se curó. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Hablé con ligereza: ¿alguien más quiere desafiarme? Un hombre corpulento, alto como una torre de hierro, levantó el martillo de meteorito en su mano, cargando como una tormenta, cada paso sacudía el suelo. Inmediatamente desenvainé mi espada, apuntando directamente a su garganta. Durante la acción, el colgante de mi cuello quedó expuesto. Se quedó paralizado, reconociendo de inmediato que era la prenda de la emperatriz. Su expresión cambió y se arrodilló apresuradamente para saludar. Drake Storm desea seguir a la princesa. Lo miré de reojo. Recibió la señal y sacó la moneda de tigre que tenía en la mano. Los demás también intercambiaron miradas rápidamente, entregando apresuradamente sus monedas. Pero después de reunirlos a todos, aún faltaba una pieza. El tío me recordó oportunamente que el general Forrest tenía asuntos afuera y regresaría en unos días. Después de que todos se dispersaran, el rostro de Lily estaba lleno de preocupación. Si nos falta una pieza del tigre, no podremos movilizar al ejército. Es evidente que el general Forrest no apareció deliberadamente,
incluso calculó que correríamos miles de kilómetros para llegar, así que nos evitó de antemano. La toma del poder debe ser rápida, si de verdad esperamos a su regreso, nos costará la vida. Tiene que poder regresar primero. Serví 2 copas de vino fuerte y le di una. Ella se quedó atónita al tomarla, pensó un momento y luego asintió con decisión. Entendido. Dicho esto, quiso irse. La llamé rápidamente, te enviaré gente. He oído que esta persona tiene una fuerza inigualable, no es fácil de tratar. Ese poco de fuerza no me importa en absoluto. Sonrió con arrogancia, levantando la mano para agarrar la increíblemente dura espada de hierro negro que tenía a su lado, girándola lentamente en espiral. Esta vez me tocó a mí quedarme atónita. Con tanta fuerza, como moriste en mis manos. Tengo fuerza, pero no un cerebro como el tuyo. Ella respondió con calma, eres muy venenoso. Marcus ya dijo que tienes un gran alcance, ofenderte significa morir miserablemente. No te escuché, ahora me arrepiento muchísimo. Me reí entre dientes, lo siento, me dolió mucho más o menos. Yo también te lastimé, estamos a mano. Chocó sus copas conmigo. ¿Qué planeas hacer ahora? Zanahoria y palo. Apuré el vino fuerte de un trago tras golpearlo con el palo, y como era natural, debía recompensarlo con algo dulce. Aunque esta gente ya no se atrevía a oponerse a mí en apariencia, sabía en el fondo que aún no estaban convencidos. Nadie estaba dispuesto a seguir la mayoría de mis órdenes. A los pocos días, la peste apareció repentinamente en el ejército. Poco después empezaron a correr rumores de que yo tenía mala suerte y que traería desastres. Pero dejé que los rumores se extendieran por todas partes. Cuando todo el campamento se estremeció bajo la mirada fija de miles, me corté la mano para que sangrara en el altar, quemé incienso como ofrenda, salvé la vida de todos, ganándome así el corazón de la mayoría. ¿Y por qué mi sangre fue tan efectiva? Porque yo administré la medicina. No era una plaga real, sino algo con síntomas parecidos a los de la plaga, pero sin capacidad de propagación. Esa noche del sacrificio el antídoto se disolvió en el agua del campamento, igual que cuando se administró el veneno. Al principio, cuando el tío vio que los rumores se extendían rápidamente y vino a discutir contramedidas, le pregunté, debes tener muy claro que las 16 provincias de Jiangdi se sometieron a la dinastía celestial hace años, ¿verdad? Lo tienes muy claro. Respondió de inmediato. Años atrás, tras la muerte del emperador ancestro sagrado, justo cuando las 6 tribus de Jiangdi invadieron a gran escala y capturaron 8 ciudades consecutivas, el regente envió gente a negociar. La otra parte exigió una compensación territorial y el matrimonio con una princesa legítima. Pero el antepasado sagrado no tenía hijas. En ese momento de urgencia, era la hija de la emperatriz, quien antes de entrar en palacio ya tenía una hija. Para estabilizar la corte y proteger a los ciudadanos, se casó voluntariamente por la paz como hija adoptiva. El nuevo emperador Jingwen la infectó como princesa Yuanzhou para que se casara con Jiangdi. Más de 10 años después, la princesa Yuanzhou se casó 3 veces, mató a 3 clans de diferentes dinastías de Jiangdi, controló completamente las praderas, incorporó a Jiangdi a la dinastía celestial y se infectó como príncipe Yuanzhou con una gracia que excedía las normas. Qué lástima que tras regresar a la capital para dimitir, en el camino de regreso a Jiangdi enfermara repentinamente y falleciera. Asentí levemente. Continúa. Pero poco después de su muerte su hija entró en palacio como emperatriz. 3 años después regresó a Jiangdi, recuperando el poder militar que le había sido arrebatado a su madre. Si no recuerdo mal, cuando pisó las praderas por primera vez, se topó con una plaga repentina y usó sangre como medicina para salvar a los ciudadanos. Princesa significa. Quiero que difundas que soy descendiente de la benevolente y virtuosa emperatriz. Me temo que este asunto no es apropiado. Agitó las manos frenéticamente. La benevolente y virtuosa emperatriz, en el corazón de los Jiangdi, solo se ubica después de los dioses y del príncipe Yuanzhou. Su estatus es demasiado noble como para blasfemarlo. Ese es precisamente el efecto que busca. Le di una palmadita en el hombro para que se calmara. El príncipe Yuanzhou y la benevolente y virtuosa emperatriz dedicaron toda su vida a superar a los hombres, abriendo camino a las mujeres en este mundo. Si lo supieran, también me apoyarían.
No hay nada nuevo bajo el sol. Todas las dificultades que enfrenté ya tienen respuestas grabadas. Aunque me había ganado el corazón y el prestigio del pueblo, todavía había 3 generales adjuntos que se negaban rotundamente a someterse. Ese día, cuando aún calculaba cómo lograr que se sometieran sinceramente, de repente se oyó un grito lastimero proveniente del vasto bosque cercano. Poco después, una chica de unos 15 o 16 años, cubierta de sangre, salió corriendo presa del pánico, balbuceando constantemente pidiendo ayuda. Le dije que se calmara y hablara despacio. Lloraba desconsoladamente, diciendo que su hermano menor había huido al bosque, rogando a todos que lo salvaran. Al oír esto, las expresiones de todos cambiaron, palideciendo, en silencio, como si los puntos de acupuntura los hubieran golpeado, sin que nadie se atreviera a hablar. Los sonidos en el bosque se hicieron cada vez más silenciosos. Ya no pude dudar más. Inmediatamente levanté el pie para montar a caballo, y alguien a mi lado me sujetó con fuerza, advirtiéndome que el bosque estaba prohibido y que no podía entrar sin más. Al ver esto, la chica se arrodilló, suplicando a todos, uno por uno, pero todos apartaron la mirada, apartando sus manos como si quisieran evitar una plaga. Finalmente vio que no había dicho nada. Con lágrimas en los ojos, agarró el dobladillo de mi túnica, como si se aferrara a la última vida, suplicando sin cesar. Princesa, eres descendiente de la benevolente, sagrada y virtuosa emperatriz, eres bendecida. Los dioses no te lo pondrán difícil. Por favor, salva a mi hermano. Te lo ruego, por favor, sálvalo. Antes de que terminara, otro grito lastimero resonó desde el bosque. La chica se inclinó frenéticamente ante mí hasta que le sangró la frente, y no pude ignorarlo. Hice restallar el látigo para acercar al caballo. Princesa, no puede entrar ahí. Uno a uno, la gente me bloqueó el paso. Algunos entraron. Incluso Lily me jaló la mano. La princesa, al entrar en el territorio prohibido, blasfema contra los dioses. Ya sabes con cuánta devoción cree la gente de las 16 provincias de Zhangdi en los dioses. Si de verdad entras, ni siquiera como la reencarnación de la benevolente, sagrada y virtuosa emperatriz podrás salvarte. Todos tus esfuerzos serán en vano. Me quité la mano de encima. Cualesquiera que sean las consecuencias, las soportaré solo. En el bosque prohibido, la niebla negra lo cubría todo. El caballo que iba debajo de mí pateó varias veces en el mismo sitio, como si se topara con un obstáculo invisible. De repente relinchó con fuerza y se encabritó, tirándome del lomo. Luego se alejó al galope. Seguí los sonidos tanteando más adentro y entonces vi un cementerio masivo. Innumerables tumbas densamente apiñadas como un bosque, contando aproximadamente miles y miles. Ante cada tumba había una placa de piedra sin nombre, sin una sola palabra. Mientras aún estaba atónito, el llanto angustiado de un niño resonó a lo lejos. Inmediatamente corrí tras él, siguiendo las densas tumbas. Finalmente, en medio del cementerio, vi una pitón de más de 10 metros de largo, completamente negra como la tinta, abriendo su enorme boca ensangrentada en una postura de ataque hacia el niño. Sin tiempo para pensar, me abalancé hacia él y lo abracé. Junto a mi oído solo se oía el siseo furioso y penetrante de la pitón. Rápidamente se enroscó con fuerza alrededor de mí y del niño, apretándome cada vez más fuerte, dejándome casi sin aliento. Al despertar con la visión borrosa, solo vi una cabeza de serpiente verde con un rostro feroz justo delante de mis ojos. Grité de terror, agitando el puño hacia adelante por reflejo. Reaccionó rapidísimo, levantando la mano a modo de escudo, disipando fácilmente la fuerza del puñetazo, y luego presionó mi mano contra el borde de la cama. Cama mojada. Finalmente desperté del todo y al mirar a mi alrededor, descubrí que me habían llevado de vuelta a mi habitación. La feroz cabeza de serpiente de antes resultó ser la máscara que llevaba la persona que me vendaba. Una base de bronce con una corona dorada retorcida en forma de serpiente alrededor de la cabeza de serpiente tallada en el centro de la frente, fría y espeluznante. Lo más llamativo era la serpiente roja que se enroscaba en su moño, una serpiente rojo sangre, vívida y mística, aterradora y misteriosa a la vez. Los demás en la habitación, al verme despertar, explicaron rápidamente: no temas, este es nuestro sumo sacerdote, llamado Yandu, es muy hábil en medicina, ninguna dolencia escapa a sus ojos.
Entonces no reconocería que las heridas que me hice fueron autoinfligidas. Me preocupé cuando la puerta se abrió de golpe. Alguien llamado Raymond gritó: «Sumo sacerdote». Entonces entró apresuradamente. A punto de hablar, fue atraído por la mirada gélida de Yandu. En un instante guardó silencio, agachando la cabeza y bajando la voz hasta casi un susurro. «Sumo sacerdote». La novia que se apresuró a entrar en la zona prohibida también ha despertado. Había oído hablar de ella, una pequeña doncella la recogió del río, aún con el traje de boda rojo intenso. Yandu miró a Raymond con aire contemplativo durante un rato, sus ojos profundos y fríos hicieron que el otro agachara aún más la cabeza, con todo su cuerpo temblando ligeramente. Después de un largo rato apartó la mirada de Raymond y me miró fríamente de nuevo, dejando una breve frase: «Cuídate». Luego se levantó y se fue. En cuanto se fue, Lily entró corriendo, ansiosa. Al ver mi estado, se preocupó muchísimo. Le dije que no se preocupara, que las heridas eran autoinfligidas y que el veneno de serpiente también era falso, usando mi propio veneno. Porque al entrar, vi el rostro del niño y lo reconocí como el hijo del más difícil de los 3 tenaces subgenerales. Así que tras ahuyentar a la gran serpiente decidí fingir heridas, haciéndole creer que me debía un gran favor. Simplemente no sabía si el sumo sacerdote lo había adivinado. Si lo vio, ¿por qué no me delató? Y si no lo vio, ¿por qué me dijo que me cuidara? Esta persona era realmente muy extraña. Lily también dijo que se había corrido la voz de que había salvado a alguien. Fortuna por desgracia. Ahora todos decían que me preocupaba por los ciudadanos, que era sabia y valiente. Con el porte de la benevolente, sagrada y virtuosa emperatriz de antaño. Sonreí sin responder, pensando que esto era solo el principio. Mi suerte aún estaba por venir. Poco después el padre del niño, el general adjunto Bell, vino a darme las gracias a mi puerta, diciendo que era su único hijo. Si algo le sucedía, toda su familia estaría prácticamente muerta. Especialmente la abuela paterna, que adoraba al niño, considerándolo su vida. Yo había salvado a toda su familia. Para recompensarme decidió apoyarme incondicionalmente desde entonces, incluso diciéndome en secreto que en el camino de regreso, el general Forrest había sufrido una desgracia. Claro que sabía que se metió en problemas, porque yo lo había organizado todo. Después de que se fue, Lily me miró con admiración, matando 2 pájaros de un tiro. Maravilloso. Sacudí el dedo con calma. No 2, sino 3. ¿Quién más? El sumo sacerdote. Miré la figura ocupada que se extendía por la ventana, bajando la voz. ¿No lo ves? Aunque el general Forrest muriera, salvo que el general adjunto Bell cambiara de actitud porque salvé a su hijo, los demás no son diferentes. ¿Por qué? Él y la gente de la emperatriz dijeron una vez que estos generales adjuntos parecían arrogantes, pero en realidad cada uno se ocupa de sus propios asuntos. Sin embargo, todos temen al verdadero amo de Jiangdi. Ella siguió mi mirada hacia el sumo sacerdote. Asentí levemente. Si no entro en el bosque prohibido, no puedo obligarlo a aparecer. Pero mientras esté dispuesto a mostrarse, estoy seguro de que puedo lograr que esté de mi lado. Esa noche soñé con el sumo sacerdote. La aterradora máscara no podía ocultar sus hermosos rasgos. Pero poco después se transformó de repente en una serpiente negra como la brea, enroscándose en mi tobillo, agitando su lengua roja y sangrienta, preguntándome constantemente si estaba dispuesto. Dispuesto. Durante varios días consecutivos tuve estos extraños sueños. Sabía que pronto encontraría lo que buscaba. Aunque mi cuerpo se sentía cada vez más incómodo, apreté los dientes y aguanté en silencio. Pero mi cuerpo adelgazó visiblemente. Cada vez que Yondu me cambiaba la medicina, me miraba fijamente y luego me preguntaba si había notado algo raro últimamente. Apreté los dientes y dije que no, dejándolo indefenso. Hasta casi recuperarse, la serpiente de mi sueño había crecido, transformándose finalmente en un hombre con túnica negra y rasgos hermosos. Su cabello negro azabache estaba atado con sangre y cintas de seda roja, su porte era cautivador y atractivo, su cintura, flexible como si no tuviera ataduras, se apoyaba cariñosamente en mi rodilla, demorándome y llamándome. ¿Por qué desvanecerse?
Cuando el veneno de la serpiente desapareció por completo, llevaba más de un mes enredado con él. Pero ese día, a la hora en que solía aparecer, apareció una anciana de cabello blanco. Me condujo por un largo y sinuoso puente con pasillos, atravesando el patio y finalmente deteniéndome ante una habitación adornada con faroles festivos. Grandes cintas de seda negras y rojas colgaban de la puerta, más sombrías y oscuras que las casas que celebraban ocasiones alegres todo el año. Al empujar la puerta me invadió el aroma a incienso, mareándome de inmediato, incluso el paisaje circundante se fue volviendo borroso poco a poco. El rostro amable de la anciana se fue cerrando poco a poco en aquella niebla, levantando mi mejilla, suplicando con dulzura: «Buena chica, di que estás dispuesta, date prisa y dilo». Apreté los labios con fuerza, negándome a hablar incluso hasta la muerte. Inmediatamente después, se hizo un ruido afuera, como si la gente me llamara sin parar. Finalmente me liberé del sueño, empapado en sudor. Al abrir los ojos vi el rostro preocupado de Jindu. Me agarraba la barbilla con fuerza, preguntándome sin parar: «¿Qué le prometiste? Dime qué le prometiste». «Nada». Negué débilmente con la cabeza. «No prometí nada». Parecía aliviado, soltó su mano, con el rostro aún lleno de miedo. Lily, ansiosa, me sirvió rápidamente una taza de té para ayudarme a beber. «No estar de acuerdo es bueno. Lo que había en tu sueño no era incienso, sino alma, una fragancia cautivadora. Tan solo olerlo causa pérdida de conciencia, obedeciendo a todo lo que oyes. Por suerte tu voluntad era fuerte, de lo contrario, incluso si hubiéramos salvado tu cuerpo, tu alma habría quedado prisionera». No solo yo tenía anomalías, sino que de repente cada vez más gente en la ciudad enfermaba gravemente. El hijo del teniente general que había salvado también tenía fiebre alta que no bajaba. La opinión pública volvió a cambiar, y corrieron rumores de que había descendido un castigo divino. La gente sugería constantemente ofrecerle sacrificios al rey serpiente. «No se atreven a tocarme». Miré a la otra dama, que había entrado conmigo en el bosque prohibido ese día. No quería implicar a inocentes. Así que, la noche del sacrificio, irrumpí en secreto en la habitación de Yandu. Pero lo que me sorprendió fue reconocerla. Era la hija del primer ministro, ya comprometida con el segundo príncipe. El día que salí de la capital coincidió con su boda. «Y ahora, Rachel Chen, ¿qué haces aquí?». Al verme no se sorprendió en absoluto, al contrario, se mostró muy razonable. «Me escapé del matrimonio». «¿No estás tú también aquí?». «Yo también me escapé del matrimonio. Era incluso más legítimo que ella». «¿Qué?». «Yo corría un matrimonio pacífico, mientras que tú tenías un decreto de matrimonio imperial». «¿Tú corriste y tu padre?». Hizo una mueca de desprecio. «Eso depende de lo que decida el segundo príncipe con su majestad y mi padre». El día de la boda, se desconocía el paradero de la esposa principal, la vida o la muerte eran inciertas. Aún así, él gritó para salvar a Lily. Me hizo quedar mal, yo lo avergoncé y quedamos a mano. Finalmente el sumo sacerdote me dijo la verdad. Mi madre había salvado la vida del rey serpiente e hizo un pacto con él para proteger el tesoro nacional en su lugar. Ahora el rey serpiente olía mi aroma, confundiéndome con mi madre y reconociéndome como su amo, exigiendo que cumpliera el pacto de años atrás o me enfrentaría al castigo divino. 3 días después, vestía ropa de boda negra y roja. Entre música festiva, entré en la cueva del dios. El extraño rey serpiente negro se enroscó a mi alrededor decenas de veces, y de repente se encogió hasta convertirse en una pequeña serpiente amarilla, enroscándose en mi muñeca. Las escamas amarillas brillaban como estrellas fugaces. Cuando abandonó su posición original, vi la caja debajo de él, tan grande como la palma de la mano. Acerqué la pequeña serpiente que llevaba en la muñeca a la caja. La tapa se abrió lentamente. Dentro estaba el sello imperial de jade del emperador Gao. Años atrás se lo dio a mi madre, pero ella murió injustamente de regreso a la capital. Guardé cuidadosamente el sello de jade. A punto de levantarme, de repente oí cascos y armas afuera. Al salir por la puerta, vi soldados rodeándome densamente en filas ordenadas. De pie a la cabeza estaba nada menos que mi tío. No quería alarmarlo, así que tranquilicé mi mente. Hablé con calma.
Tío respondió sonriendo y preguntó con dulzura, ¿acaso Eleanor obtuvo algo en la cueva divina? Nada. Mis palabras ocultaban un significado más profundo. La noche es profunda, no me atrevo a ir lejos. Miedo de encontrarme con fantasmas y que me remordiera la conciencia. Entrecerró los ojos mirándome inescrutable, mientras arqueaba una ceja. Ni siquiera los fantasmas dan tanto miedo como los vivos. De lo contrario, ¿cómo se convertirían en almas agraviadas bajo la espada? Apreté los dedos con fuerza. Furioso por dentro pero con el rostro inmutable simplemente dije, con mi tío aquí, Eleanor, naturalmente, no teme a nada. Dicho esto caminé hacia su caballo diciéndome en secreto, debo aguantar un poco más, solo aguantar un poco más. Una vez que pueda presentar pruebas al emperador, recibirá su castigo. Pero de repente lo oí hablar desde atrás, de verdad lo sabías desde el principio, ¿verdad? Me giré con una sonrisa amable e inofensiva. Eleanor no entiende lo que dice mi tío. Este príncipe te vio crecer, sabe lo inteligente que eres. Ya no tienes por qué hacerte el tonto. Su mirada se volvió fría y su voz también se volvió más grave. Pase lo que pase esa puerta del palacio, no la atravesarás ni medio paso. Lo miré con frialdad, abriendo la boca con burla. Cuanto más actúas, más te duele. El tío es sin duda más hábil. Aún así, Eleanor es lista y rápida. Curvó los labios de nuevo, revelando esa sonrisa burlona tan familiar. El tío no te crió en vano, sabiendo que encontrarías el sello de jade para este príncipe. Bien, di la verdad. Basta de fingir. Lo interrogué fríamente. ¿De verdad fuiste tú quien se rebeló y usurpó el trono, incriminó a mi madre y aniquiló al ejército del Khan? No respondió, solo extendió la mano con un gesto arrogante. Dame eso considerando los años de crianza. Este príncipe no te lo pondrá difícil. Me dolía el corazón como si me lo hubieran desgarrado, reprimiéndolo con fuerza, con lágrimas a raudales. Aunque ya sabía la respuesta con claridad, seguía buscando desesperadamente una confirmación. Dime, ¿fuiste tú quien mató a mi madre? Su expresión se ensombreció, sus ojos fríos como la nieve sobre los huesos, gruñendo, dámelo. No te lo daré. Lo miré obstinadamente mientras el odio en mi corazón se agitaba como olas violentas. Erwin, si muero, no te lo daré. Su rostro mostraba una mueca de desprecio. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Pero tampoco te corresponde a ti decidirlo. Después de eso se oyó un grito gélido. Lily salió de la multitud para bloquearme. La expresión del tío cambió de inmediato al verla. No estás muerta. ¡Qué decepción! Lily lo miró fríamente con un tono burlón. Él seguía luciendo tranquilo y sereno como siempre. Entonces parece que ya no quieres encontrar a tu padre. Ya lo encontré. Lily le arrebató la bolsa de tela negra de la mano, revelando una cabeza humana ensangrentada. Es el general Forrest, a quien envié a interceptar y matar. Ella rió con frialdad, mirando a su tío. Le envío saludos a su Alteza de parte de mi padre. El horror se reflejó claramente en su rostro. ¿Tú cómo pudiste? Lily retrocedió medio paso, dándome una suave palmadita en el pecho. El alumno supera al maestro. Su Alteza no es la única persona inteligente en este mundo. Dicho esto, le dio una patada fuerte a la cabeza, que rodó hasta los pies del tío. Este perro traidor traicionó a mi madre, causando la muerte de todo el convoy de 300 personas. Debería haber pensado en el desenlace de hoy en aquel entonces. Bien, muy bien. El tío intentó disimular su sorpresa, recuperando su habitual calma. A este príncipe siempre le han gustado los jóvenes capaces. No se preocupen, prepararé buenos ataúdes para ambos. Antes de que terminara, otro grito gélido resonó a lo lejos. Vida y muerte aún inciertas. Prince no debería concluir tan apresuradamente. En un abrir y cerrar de ojos, miles de tropas se acercaron, lideradas por Marcus con toda la élite de la Guardia Imperial. Marcus se abrió paso entre la multitud para plantarse ante mí y luego se giró para encarar a mi tío, con porte orgulloso, claramente enfrentándolo. Al verlo, la expresión del tío cambió ligeramente.
¿No entregaste ya el poder militar? Te mentí. Marcus lo miró con ojos burlones. Aunque la evidencia que tengo no puede demostrar directamente tus ambiciones lobunas, es suficiente para que su majestad sospeche. Él y yo representamos esta obra precisamente para que revelaras tu cuento de zorros. Hizo una pausa y luego continuó. Pero un zorro viejo sigue siendo un zorro viejo verdaderamente paciente. Sin Eleanor, sería difícil obligarte a mostrar tu verdadera forma. El tío entrecerró los ojos, riendo fríamente. ¿Y qué si el emperador confía en ti sin pruebas? Sigue sin poder hacerme nada. ¿Quién dice que no hay pruebas? Eleanor. Marcus se giró hacia mí extendiendo la mano, a punto de hablar cuando un grito lo interrumpió de inmediato. Eleanor, ¿aún quieres la vida de Iris? Al terminar de hablar, alguien trajo a la hermana de la niña que había salvado, controlándola con una espada. Ella se había quedado atrás queriendo vengarse, pero inesperadamente fue capturada por él. De tanto forcejear, la espada ya había atravesado la piel. Sangre fresca y roja goteaba por su cuello, pero ella, obstinadamente, seguía en silencio. Él rió con frialdad. ¿Pensaste que enviar a todos lejos primero te permitiría quedarte sentado y esperar la victoria? Estaba preocupado y enojado a la vez. ¿Te atreves a tocarlos? Sonrió. Mientras me des esa cosa, estarán bien. Me mordí el labio con fuerza. Mi gente tenía ventaja numérica, y las armas también eran de élite. Aunque consiguieras esa cosa, no podrías escapar. Eso no te incumbe. Se quedó tranquilo como siempre. Dámelo. ¿Y si no lo hago? No tienes elección. Me miró con desdén, con un tono lleno de seguridad. Antes de terminar, ya había oído cascos acercándose a lo lejos. Al mirar atrás, eran sus refuerzos los que llegaban, varias veces más numerosos que los guardias imperiales, coordinando interna y externamente con los soldados de su mansión, formando un cerco general. La situación se revirtió en un instante. Miré a mi alrededor y vi soldados rodeándonos por todos lados. Comprendiendo claramente que nuestras fuerzas eran demasiado dispares, casi no teníamos posibilidades de sobrevivir. El tío rió con frialdad. ¿Crees que puedes someterme solo con esos soldados? Soñando despierto a plena luz del día. Al verme callado, apretó aún más la espada contra el cuello de Iris, con una voz fría como el hielo. Este príncipe te da 3 últimos golpes. 3, 2, 1 princesa, no dejes que te amenace. Por tu gracia, Iris te lo pagará en la otra vida. Terminó de hablar con la mirada decidida, agarrando de repente la mano de su tío y girando la cabeza. La muerte ante mis ojos. El tío se quedó atónito un momento, luego con asco la tiró al suelo, sacando un pañuelo de seda para limpiarse la sangre de la mano, con tono aún sereno. Está muerta, pero aún quedan otras. ¿Quieres seguir los pasos de tu madre y dejar que todas sean enterradas contigo? Tu madre ya mató a las madres de las demás. ¿Puedes soportar dejarlos morir también? Apreté los puños debatiéndome entre la justicia y los sentimientos humanos durante un largo rato. Finalmente bajé la cabeza con impotencia. No les hagas daño, te lo daré. Eleanor, no seas tonta. Marcus se quedó atónito. Ya tiene suficientes tropas, pronto se rebelará. No puedes darle el sello de Jade. Lily también me lo aconsejó con urgencia. Si consigue la ficha, sin duda irá al Tesoro de Plata para recuperar el edicto póstumo del emperador Gao y el Tesoro de Protección Nacional. Este mundo cambiará de manos. Originalmente este mundo pertenecía a este príncipe. El rostro del tío estaba lleno de resentimiento, con lágrimas brillando en sus ojos. El emperador me prometió una vez que si mataba a mi hermana, me convertiría en príncipe heredero. Ahora que ya no está, solo queda devolver las cosas a su legítimo dueño. Marcus no le hizo caso, hablándome con determinación. Eleanor, esta es la única prueba para revocar todos los casos de nuestra madre, su reputación vitalicia, relacionada con la prosperidad del mundo y la seguridad de los ciudadanos. Pero madre ya está muerta. ¿Deberían sacrificarse los inocentes vivos por la reputación de los difuntos? Lo miré con los ojos rojos. Tú lo sabes mejor que yo, no tenemos ninguna posibilidad de romper el cerco.
No se derramó suficiente sangre hace 10 años. ¿Deben morir aquí miles de guardias imperiales más? Negó con la cabeza. Hay cosas más importantes que la vida misma. Mis guardias imperiales no tienen cobardes. Proteger la capital y eliminar a los ministros traidores es nuestro deber. Podemos luchar, pero no podemos rendirnos. Me miró con determinación, con los ojos ligeramente enrojecidos. Soporté la humillación durante 10 años, solo para limpiar la injusticia del pasado, para restaurar la inocencia de la Guardia Imperial y de mi madre. Eleanor, te lo ruego, dame la evidencia y el sello de Jade. Negué con la cabeza con fuerza, mientras las lágrimas caían a raudales. No puedo más. Ya no tengo capacidad mental para preocuparme. Dicho esto, empecé a avanzar, pero Lily me detuvo aconsejándome con dolor: princesa, cálmate un poco. En el peor de los casos, lucharemos a muerte. ¿De qué sirve luchar hasta la muerte? He presenciado la caída de la capital, he visto cadáveres amontonados, sangre fluyendo como ríos. ¿Debería, sabiendo el resultado, ver morir a todos ante mis ojos otra vez? Marcus me bloqueó. Sin decir una palabra, sin retroceder ni un paso. De repente desenvainé su espada, presionándola contra mi cuello, y dije con firmeza: si no me sueltas, moriré aquí mismo. No te emociones. Mientras hablaba, se abalanzó sobre mí para arrebatarme la espada. Retrocedí rápidamente. Lo digo en serio. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, como si le hubieran clavado una puñalada en el corazón, y se tambalearon ligeramente. Después de un largo rato, finalmente se apartó medio paso. Caminé rápidamente hacia mi tío, entregándole el bulto de tela que sujetaba con fuerza. Mientras sonreía, extendiendo la mano para recibirlo, saqué la daga escondida en mi manga y lo apuñalé. Él esquivó, pero yo no me detuve, cada movimiento apuntaba a puntos vitales, obligándolo a retroceder continuamente. Como si ya no conociera el dolor, cada movimiento era desesperado. Tomó la daga y me apuñaló varias veces antes de derrotarme. Me quedé en el suelo mirándolo mientras él me observaba desde arriba. Este príncipe te enseñó toda tu habilidad con la espada. No puedes derrotarme. Jadeé mi cuerpo cada vez más frío, sabiendo que no podría sobrevivir. Le pregunté: tío, ¿alguna vez te preocupaste de verdad por mí? Mi tío te quería más que a sus propios hijos, pero fuiste demasiado desobediente. Tiró el bulto de tela a un lado, revisándome minuciosamente sin encontrar nada. ¿Dónde está el sello de Jade?, preguntó con frialdad. Lo escondí. No lo encontrarás. Su rostro se volvió gélido y sus ojos profundos ardían con furia. Su mirada sobre mí era como una cuchilla de hielo, desgarrando mi carne poco a poco. Después de mirarnos fijamente durante un largo rato, finalmente no pude soportarlo y aparté la mirada, jadeando varias veces, preguntando débilmente: si te doy el sello de Jade, ¿de verdad los perdonarás? Habló con firmeza, como si clavara clavos. La palabra de este príncipe es su compromiso. Lo digo, lo hago. Tosí secamente varias veces, obligándolo con frialdad. Entonces, júralo por la vida de mi tía. Guardó silencio un momento. Ella no. Lo juro por mi vida. Si rompo mi palabra, seré atravesado por 10.000 flechas, mi cuerpo destrozado, mis descendientes durante generaciones no podrán morir en paz. Bien, el objeto es. Mi alma parecía a punto de abandonar mi cuerpo, casi sin poder respirar, todo mi cuerpo temblaba violentamente. Reuniendo todas mis fuerzas, me llevé lentamente la mano entumecida al pecho, mientras mi voz se hacía cada vez más baja. Justo aquí. Mi tío no podía oír con claridad lo que decía, así que se arrodilló, acercando su oído a mi boca. ¿Dónde? Justo aquí, justo aquí. La sangre me salía a borbotones de la boca. Puse los ojos en blanco mirándolo, y de repente saqué la horquilla dorada de mi pecho, clavándola directamente en su arteria corroída. Esta era la horquilla que mi tío había elegido personalmente y que mi tía me había puesto en el pelo el día de mi boda. Se la devolví. De repente se puso rígido, incapaz de creerlo, mientras se agarraba el cuello. Sangre fresca y roja brotaba de entre sus dedos, tiñendo su ropa de rojo. Me di la vuelta para ponerme de pie, pateándole la rodilla con fuerza, obligándolo a arrodillarse.
Otros corrieron hacia él de inmediato, inmovilizándolo contra el suelo. Él me enseñó a manejar la espada, pero él mismo dijo una vez: el discípulo supera al maestro, el azul supera al índigo. Ya no podía vencerme. Me miró con horror como si no pudiera creer que moriría así a mis manos. Todos se apartaron automáticamente y lo que tuvo que afrontar fueron las decenas de miles de tumbas frente a la cueva de Dios. Todos los oficiales con armadura, con corazones que sostenían las placas conmemorativas de las 100.000 almas agraviadas del ejército del Khan, que murieron injustamente. Lo miré y le dije fríamente: te equivocaste. No vinieron a ser enterrados conmigo, sino a presenciar tu fin con sus propios ojos. Llovió a cántaros. La injusticia de 10 años por fin quedó limpia. En mi vida anterior, morí por el asesinato de Charles King. Antes de morir, dondequiera que miraba, había cadáveres tendidos por doquier, con la sangre fluyendo como ríos. Realmente no podía soportar ver esa escena una vez más. Así que arriesgué mi vida, apostando a su confianza en mí. Apostando a que incluso hasta la muerte no podía imaginar que la niña que vio crecer desde la infancia, que jamás le había mentido, usaría su propia vida como cebo. Le dije con la boca que le diría dónde estaba escondido el sello de jade, pero en realidad di mi último aliento, clavando sin dudarlo la horquilla dorada en su arteria corroída, cortando así su sueño de convertirse en emperador. Mientras él muriera, sus tropas serían como serpientes sin cabeza, dispersas como polvo, ya no serían temibles. Regresé corriendo a la capital durante la noche. Rachel Chen ya me esperaba en la puerta de la ciudad. Al verme de lejos, corrió hacia mí ansiosa. La princesa ha conducido tropas al palacio. Últimamente los 5 príncipes han estado luchando ferozmente por el trono. Esta noche el emperador está gravemente enfermo. Todos han entrado en el palacio, luchando a muerte. La princesa se ha convertido en el pescador que se beneficia. Inmediatamente dirigí tropas al palacio para proteger al emperador. Antes de llegar al palacio del diligente gobierno, oí a la princesa Tiffany burlarse del emperador diciendo: despreciabas a las mujeres. Ahora es el momento de pagar el precio. Pero mi caso aún no ha sido revocado, así que tuve que presentarme ante el emperador. Al principio, se mostró razonable. Tras escucharme explicarlo todo de principio a fin y revisar todas las pruebas, incluido el edicto póstumo del emperador fundador que mi madre escondió en el tesoro de plata, dijo de inmediato: entonces no competiré más contigo. Si no sigo el edicto de nuestros antepasados y usurpo el trono, después de mi muerte dentro de 100 años, mis descendientes seguirán mi ejemplo. Cuando el mundo se sumiera en el caos, seguiría siendo la gente común la que sufriría. Todo iba tan bien que no podía creerlo. ¿No temes que me esté aprovechando de la fatiga para engañarte? Rió volviéndose para sonreírle al emperador. Padre, el edicto del emperador fundador también te menciona. Dicho esto, leyó en voz alta 5 caracteres del edicto, cuyos poderosos trazos perforaban el papel. Mírame bien, cabrón. El edicto estaba lleno de innumerables trazos cursivos que maldecían al emperador. Solo la esquina inferior izquierda, cerca del sello de jade, tenía un párrafo que alababa efusivamente a mi madre, y luego escribía claramente sobre cederle el trono. Luego siguieron más insultos al emperador, escritos hasta el punto de que casi se agota el espacio. Mi abuela materna era originalmente libre, llena de vida y sin restricciones. Esta obra maestra solo podía ser su letra. Absolutamente nadie más en el mundo podría producirlo. El emperador solo miró una vez antes de ser golpeado como una puñalada. Retrocedió continuamente tambaleándose y cayendo al suelo. Miré su rostro de lucha y dije, todavía con miedo: ¿qué también te trató mi madre? Te enseñó a leer, te enseñó a escribir, te salvó la vida, te sacó del frío palacio, te trató como a un verdadero hermano. Aún así mataste al emperador fundador y usurpaste el trono. Negaba con la cabeza continuamente acurrucándose, lleno de arrepentimiento. Simplemente tenía miedo. Miedo de aquellos días sin poder ni influencia, de ser pisoteado por otros. Ese Charles King era incluso peor que yo. Era su propia hermana. Aún así se propuso activamente cooperar conmigo. Está muerto. Hablé con frialdad. Pronto lo seguirás. El emperador casi lloró. Por mí una vez te traté bien,
incluso te dejé montar sobre mis hombros como a un caballo. Negué con la cabeza con una leve sonrisa. Eso fue por tu reputación de benevolencia. Tu madre murió injustamente por tu usurpación, pero demostraste ser alguien que sabía tratar bien a la gente. Haciendo creer a la gente que mostraste misericordia incluso a la hija de un traidor, aún recordando los antiguos lazos de maestro y alumno. Pero te atreviste a dañar incluso a tu madre adoptiva. ¿Y si de verdad ascendiste legítimamente, por qué no presentaste el edicto y el sello de Jade? Porque no los tienes, ¿verdad? Mientras hablaba, abrí la palma de mi mano. El sello de Jade con el que soñaba día y noche estaba ahora en mi mano. Se precipitó como un loco, arrebató el sello de Jade y lo estrelló con fuerza contra el suelo, rompiéndolo en pedazos. Pero justo después de romperlo entró en pánico y se abalanzó, sujetando con fuerza un trozo en la mano, gritando como un loco. Soy el emperador. Yo soy el legítimo. Yo soy, todos ustedes mueren, todos merecen la muerte. Sus movimientos frenéticos eran demasiado rápidos. La princesa Tiffany no pudo detenerlo a tiempo, solo pudo mirarme con los ojos abiertos. El sello de Jade está roto. ¿Qué hacemos ahora? Es falso. Respondí con calma. ¿Te atreviste a darle un sello de Jade falso? ¿Soy tan estúpido como para darle el verdadero? Obligué al emperador a emitir un edicto que anulaba el caso, investigué a fondo toda la verdad y le hice escribir un edicto de culpabilidad, luego lo confiné en el gélido palacio del que mi madre lo había rescatado. En la última nevada antes del tercer mes de primavera, sostenía en sus brazos la placa conmemorativa de mi madre. Con ropas ligeras, se congeló en un rincón del gélido palacio. La ropa y los accesorios que llevaba eran exactamente iguales a los de mi madre cuando lo rescató del gélido palacio años atrás. Todo se arregló. Todos los rencores se evaporaron. Aún así, Lily me sondeó en secreto. Todos nos hemos reído y hemos olvidado lo pasado. ¿Y Marcus? Él no es como tú. La interrumpí. No se parece a nadie. Entre él y yo, estamos separados para siempre por una vida que nunca llegó a este mundo. Pero tú nunca estuviste embarazada. Lily te aconsejaba y te culpaba a partes iguales. En tu vida anterior, después de que escribiste la carta de divorcio planeando irte, él temía que regresaras con el príncipe Lee y no tuvo más remedio que recurrir a medidas desesperadas para retenerte. Darte medicamentos también era para desintoxicarte. Antes de que el caso se anulara, no quería que supieras que el príncipe Lee era el cerebro, y mucho menos que te había estado envenenando desde la infancia para conseguir el sello de Jade. Incluso arrojarte a la fosa común fue solo para salvarte convenientemente en secreto. En realidad, lo hacía por tu propio bien. No necesito que haga cosas por mi bien. Le dije con calma, es mi compañero de vida, alguien a quien amo, siendo honestos el uno con el otro, respetando mis deseos. Esa es la responsabilidad y el deber que debería tener. Volví a ver el monumento. Era la petición de Marcus de proteger la frontera. Solo escribí una palabra, aprobado. Poco después emití un decreto convocando a Yondu a la capital. Se convirtió en la primera preceptora estatal de la historia. Y la primera adivinación que me hizo fue, 2 mujeres compitiendo por el trono, 2 fénix gemelos convertidos en emperadores. Le pedí que me lo explicara con más claridad. Respondió que en la línea temporal anterior a tu renacimiento, quien se convirtió en emperador fue la princesa Tiffany Chen. Ella anuló el caso por ti y obligó al emperador a emitir un edicto de culpabilidad. Su forma de tratarla era exactamente igual a la tuya ahora. Guardé silencio un buen rato sin poder evitar sentirme desconsolado. El emperador nunca le prestó atención. Para ascender al trono, debió pasar por muchas dificultades. Yondu esbozó una sutil sonrisa por primera vez. 8 vidas de transmigración y todos son personas reencarnadas. No sufrir sería extraño. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder ni el estatus, sino en la valentía de afrontar la verdad y defender la justicia. Eleanor se sacrificó, soportando el dolor para derrocar a los traidores y reivindicar a los inocentes. A veces, para proteger lo que más nos importa, debemos sacrificar nuestras posesiones más preciadas. Sin embargo, es a través de ese sacrificio que revelamos nuestro verdadero valor como seres humanos.
Las mayores victorias a menudo provienen de la disposición a perderlo todo por una causa justa. Fin de la historia. Si te gustó, dale a me gusta y no olvides seguirme para enterarte de muchas más historias. Esta historia nos enseña que la justicia a menudo exige el máximo sacrificio. El viaje de Eleanor revela cómo la traición puede provenir de quienes más confiamos. Incluso de familiares que nos criaron con aparente amor. La verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en romper ciclos de violencia y proteger a los inocentes. Ella eligió arriesgar su vida en lugar de ver cómo la historia repetía su derramamiento de sangre. La historia nos recuerda que el poder corrompe incluso las causas más justas, y quienes buscan la justicia deben estar dispuestos a pagar su precio. Y lo que es más importante, demuestra que las mujeres a lo largo de la historia han tenido el coraje y la sabiduría para redefinir sus destinos, incluso cuando la sociedad las consideraba meros peones en el juego de los hombres. A veces, ganar significa aceptar la pérdida con dignidad.